personas de distintas nacionalidades, ¿cierto? Para dar a entender su plan de salvación, para explicar, ¿cierto? La futura restauración de su pueblo y el futuro también de la humanidad completa. Ya esta humanidad que tiene dos opciones, mis hermanos, nosotros lo sabemos, la Biblia lo dice claramente, ¿cierto? O nos vamos en gloria con el Señor Jesús, o nos vamos en la perdición eterna. Entonces vemos aquí que el Señor ya quería mostrar esta verdad actuando con misericordia. El punto número 1 dice, si las primicias son santas, el resto de la masa también. ¿Ya? Primicias, dice aquí la letra A, si la parte de la masa ofrecida como primicia es santa, entonces toda la masa es santa. ¿Ya? Primicias viene del término primero, mis hermanos, algo que se ofrece en primer lugar, en primera instancia. Por ejemplo, la iglesia acostumbra, ¿cierto?, a entregar las primicias de los hermanos que tienen frutos, huertos, tal vez, ¿cierto? Ofrendar sus primicias significa que ellos dan lo mejor y lo primero de esa cosecha, ¿ya? Aquí por eso está utilizando esta referencia como a la cosecha, ¿ya? Si la parte de la masa ofrecida como primicia es santa, entonces toda la masa es santa. Bueno, mis hermanos, yo creo que aquí está claro, ¿cierto? La letra A, sobre todo los hermanos que cocinan, ¿cierto? Un pancito, por ejemplo, una masa. Ustedes se dan cuenta que los ingredientes no quedan por separados. Todos se unen haciendo una sola masa. Y esa masa significa, ¿cierto? Que si yo le agrego sal, por ejemplo, toda la masa va a quedar salada, no una parte. Lo mismo pasa aquí. Dice aquí que la santidad de Dios se extiende a todas sus primicias, ¿ya? A toda la santidad es algo que se extiende, no un renovado, por así decirlo, por Cristo, no va a ser parcialmente santo, debe ser completamente santo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser como Cristo es. Difícil labor, ¿cierto? Difícil, nos queda muy, muy alta la vara para poder ser como Cristo, pero cada día debemos ir creciendo en santidad. Y recordemos, hermanos, que santidad no significa no pecar o ser perfecto, significa ser apartado, ¿ya? Y una persona apartada no es que no pueda pecar, pero sí no desea pecar o no debiese desear pecar, ¿ya? No debiese estar el pecado que estaba en mí antes, o yo no debiese actuar, ¿cierto?, de la misma manera que actuaba antes, porque soy un santo, ¿ya? Y de hecho, en Apocalipsis es hermoso como también se menciona y dice que nos has hecho reyes y sacerdotes, dice. O sea, nos da rango también el Señor dentro de su llamamiento, ¿ya? La letra B dice, masa se refiere a todo el amasijo. Y aquí tenemos una referencia en Números 15, 17, 21. Le voy a pedir a mi hermana Eliana, le voy a dar tiempo igual porque aquí Números está en el Antiguo Testamento, Números 15, 17, 21, para que lo busque con calma nomás mi hermana Eliana. Números 15, 17 al 21. Amén, hermana. Amén. En el nombre del Señor dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofrecerás. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Amén. 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 Aquí viene, ¿cierto, mis hermanos? Esta tradición también nosotros como iglesia la tenemos, ¿cierto?, de ofrendar las primicias. Imagínense, a Dios se lo instituyó a su pueblo. Dice que el 21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Quiere decir que este mandato, ¿cierto?, esta instrucción, porque dice el título del capítulo 15, si lo se dan cuenta, mis hermanos, leyes sobre las ofrendas. Esto era una ley para el pueblo, ofrecer las primicias de los amasijos. ¿Y por qué dice aquí, mis hermanos, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová? Recordemos, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ellos no podían cultivar, ¿ya? Ellos no tenían tierras, no tenían dónde cultivar trigo
para poder hacer su pan. Y Dios les enviaba maná del cielo, ¿ya? Así ellos se alimentaban. El maná del cielo era su alimento. Pero aquí dice, después el Señor les dice a ellos que ellos tendrían que cosechar, ¿cierto? Su trigo, tendrían que recoger esta cosecha y hacer su masa. Y esta primera ofrenda era a Jehová en agradecimiento por lo que Él había hecho por ellos, ya por la bondad de darles su tierra prometida. Ya esto era una especie como de pacto. Y por eso dice aquí, masa se refiere a todo el amasijo. Dice aquí que es una ofrenda para las generaciones, todo el pueblo de Israel, nadie quedaba exento, ¿ya? El Señor es muy estricto en cuanto a sus ordenanzas con su pueblo, ¿cierto? También para con nosotros, pero con su pueblo fue muy específico, les dijo el paso a paso, les dijo que de lo primero que hacéis, ofrecéis una torta en ofrenda. Ahora nosotros no pensemos que es una torta como la imaginamos nosotros, sino que es un tipo de pan, ¿cierto? Un tipo de masa distinta. Recordemos que una de la forma en la que los judíos hacían pan era el pan sin levadura, ¿ya? Sin nada que leude. Entonces, a eso se refiere, mis hermanos. Una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. O sea, es la ofrenda que iba a simbolizar el fin de la peregrinación y el inicio de la tierra prometida, ¿ya? Y por eso habla aquí que si las primicias son santas, el resto de la masa también. Quiere decir, mis hermanos, que Dios, cuando le daba instrucciones a su pueblo para que santifiquen ofrenda a Él santificaba todo, mis hermanos. Desde las cosas que nosotros podríamos pensar más ilógicas, como una masa, una simple masa, el Señor lo santificaba como ofrenda para sí mismo. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que también podemos llevarlo como a la aplicación, que en cosas simples el Señor puede trabajar, ¿cierto? De una forma extraordinaria, ¿ya? Y santificar lo que no estaba santificado, Él lo puede hacer, ¿ya? Vamos al punto 2. Dice, si las raíces son santas, las ramas también, ¿ya? Esta frase, mis hermanos, suena bastante lógico. Cualquier persona que ha tenido una plantita se da cuenta, ¿cierto? Que si las raíces no están bien, la planta no va a crecer bien, ¿cierto? Se va a marchitar, las hojas se van a secar. Por lo tanto, dice que si las raíces son santas, las ramas también, ¿ya? No puede ser una parte santa y la otra no, ¿ya? A eso se refiere este primer punto del apóstol Pablo. No puede ser, por eso es que Dios tuvo que raer del pueblo de Israel a los pecadores, ¿ya? Por eso es que tuvo que acabar con una generación entera para que quede solamente el remanente que había sido santificado al Señor. Y dice la letra A, las primicias y la raíz se refieren a Abraham, Isaac y Jacob. Mi hermana Rosita, si puede leer Romanos 11:28 y también Romanos 9:5, por favor, mi hermana Rosita Henry. Amén. Dice así su palabra. Así como en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Y la otra cuál era? 9:5, Romanos 9:5. Dice así. ¿Y de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 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 Aquí está hablando, mis hermanos, que las primicias y las raíces son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo un pacto con Abraham. Recordemos, no sé si ustedes, mis hermanos, se han dado el tiempo de leer Génesis, así como de corrido, pero después de la caída del pecado, ¿cierto? Adán y Eva tuvieron hijos, entre ellos está la simiente de Caín, ¿cierto? Bueno, Abel también ahí ocurrió todo ese evento, pero después hay un lapso en la historia, mis hermanos, en donde solamente se mencionan hombres piadosos que amaron a Jehová, ¿ya? Pero con ninguno Jehová había establecido un pacto hasta que llegó Abraham, ¿ya? Solamente con Abraham Dios estableció un pacto, ¿ya? No con Noé, y si eso que Noé lo utilizó para preservarlo, ¿ya? Pero no con Noé no hizo un pacto de tierra, sino que hizo un pacto solamente de preservarlo, ¿cierto? Porque había sido un hombre justo. Pero llegó Abraham, mis hermanos, y Abraham lo sacó de Babilonia, de Ur de los Caldeos, de toda la comodidad y los lujos de Babilonia,
para llevarlo a una tierra desconocida. ¿Y por qué Dios decidió hacer este pacto con este varón? Por su fe. Dice que por la fe, Abraham, ¿cierto? Por su fe y su justicia, solamente él alcanzó la salvación. Y dice que él, de aquí parte la raíz, mis hermanos, del pueblo, como decía, estudiamos, lo analizamos en el estudio bíblico, de aquí parte una promesa con esta nación, ¿ya? Todavía no eran nación, pero con este pueblo, con Abraham. Y de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob. Y con Jacob, recordemos que a Jacob Dios le cambió el nombre, le puso Israel. Y aquí nace esta nación de Israel, esta simiente, esta primicia y esta raíz. Israel, mis hermanos, es importante porque, como dice Romanos 9:5, dice que del cual vienen los patriarcas, pero también viene Cristo. Por eso Israel es importante, porque de aquí está Jesús, en su calidad de hombre, es de nacionalidad judía. Por lo tanto, por eso es importante, por eso es una raíz, por eso es una base para nuestra fe, ¿ya? Esto no significa que nosotros debemos idolatrar al pueblo de Israel, nada que ver, porque ellos tienen que arrepentirse también, ¿cierto? Pero sí tenemos que respetar a este pueblo porque de aquí vino el Mesías, ¿ya? Esa es como la relación que hace y por eso Pablo les recuerda a los gentiles y les dice que no se ensoberbezcan, ¿ya? De ustedes no vino el Mesías, vino de nosotros. La letra B dice, eran santos porque fueron escogidos por Dios. Mi hermana Eli, si me puede ayudar con Levíticos 19:2. Mi hermano Eduardo, si me puede ayudar con Deuteronomio 26:19. Perdón, 26, 18 y 19. Eran santos porque fueron escogidos por Dios. ¿Qué nos dice Levíticos 19:2, mi hermana Eli? Amén. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Miren este detalle, mis hermanos. Santos seréis porque santo soy yo. O sea, aquí el Señor está haciendo una afirmación. Ellos debían ser santos, no era una opción. El Señor nos estaba preguntando, ¿ustedes podrían ser santos como yo soy? No, o sea, santos seréis. Era una declaración de parte de Dios y porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué el Señor era tan insistente con la santidad del pueblo de Israel, mis hermanos? Recordemos que antiguamente todos los pueblos de la tierra, todas las naciones se desviaron con otros dioses. Y en este desvío ellos hacían actos idólatras horribles, mis hermanos. Sacrificaban bebés, sacrificaban mujeres, hacían orgías, eran un tipo de adoración inmunda delante de Jehová. Y Jehová no quería que su pueblo cometa este mismo error. De hecho, mis hermanos, cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, hay una fiesta que hacían las antiguas civilizaciones, ¿cierto?, de la cosecha, donde literalmente regaban semen en las cosechas para que la cosecha sea más productiva. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel se corrompió de esta misma manera y comenzó a hacer este acto de inmundicia delante de Jehová. Entonces vemos, mis hermanos, cómo el pueblo era tentado a la idolatría constantemente. Y por eso es que Dios les repetía, santidad, santidad, santidad. Se los repetía una y otra vez, una y otra vez. Era necesario y creo que hasta el día de hoy aún es necesario, porque la iglesia también puede caer en idolatría, tal vez no de estas maneras tan rústicas como antiguamente, pero existen otro tipo de idolatría, ¿cierto?, en las que la iglesia también puede caer. Y el Señor, la única forma en la que los otros pueblos pudiesen conocer al Dios Santo era que el pueblo refleje esa santidad. Pero si ellos no lo hacían, difícilmente las otras naciones iban a saber que era un Dios santo. Y por eso es que aquí dice, eran santos porque fueron escogidos por Dios para reflejar la santidad a otras naciones, para que ellos puedan ser testimonio vivo de lo que era Jehová. La letra C dice, de ellos provenía la nación especial y santa de Dios. Lo vuelvo a repetir. Perdón, mis hermanos, me faltó la referencia de Deuteronomio 26, 18 y 19. Amén, hermano, a mí en el nombre del Señor, nos dice su palabra. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Amén. Amén. Otra vez, ¿cierto? Se repite la idea de la santidad, pero miren este detalle, hermano, qué hermoso. Dice, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, su exclusiva posesión, como te lo ha prometido.
¿Para qué? Para que guardes todos sus mandamientos. El requisito, mis hermanos, del pueblo era amar a Jehová con todo su corazón y seguir su palabra. Eran 2 requisitos. Y esos 2 requisitos les costó 40 años en el desierto, porque no lo lograron. Solo 2 requisitos. Y los nuestros son amar a Dios y amar al prójimo. Y son 2 requisitos que nos cuestan mucho todavía. Entonces vemos, ¿cierto? Nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Somos muy, muy similares en muchos aspectos. Y aquí dice que ellos fueron escogidos por Dios, fue un pueblo escogido de entre todas las naciones. Ahora vamos a ver por qué fue escogido de entre medio de todas las naciones. De ellos provenía una nación especial y santa de Dios. Y aquí tenemos Deuteronomio 7, 6, 8. Mientras tanto le voy a pedir a mi hermana Connie que busque Jeremías 2, 3. Mientras yo le doy lectura, que ya estoy aquí en Deuteronomio. Dice así. Dice el título, un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué dice mi hermana Connie? Jeremías 2:3. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amén. Amén. Tenemos por un lado, mis hermanos, en Deuteronomio, ¿cierto? La explicación de por qué el Señor los escogió como a ellos santos, los nombró como algo preciado. No por ser los mejores, porque eran los más insignificantes, sino que por amor a Abraham, por amor a los patriarcas, por amor a esa promesa que el Señor le hizo a sus antepasados. Por ese amor Dios liberó al pueblo de Israel, por esa promesa, porque Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Él los sacó de la esclavitud y los hizo su nación santa, ¿ya? No por nada especial. Israel no tenía nada distinto a los demás pueblos, mis hermanos, de la antigüedad. No había nada distinto más que el conocimiento que ellos tuvieron del Dios verdadero, ¿ya? Y eso fue porque el mismo Dios se anunció a Abraham, ya no porque ellos lo hayan buscado, no es porque Abraham dijo, voy a ir a Canaán y en una de esas se me aparece Dios, el verdadero Dios, y no, Dios lo llamó a él, no él a Dios. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que por amor a ese varón, a los patriarcas, a esos hombres fieles, el Señor escogió a este pueblo y lo hizo una nación santa. Y mira lo que dice Jeremías, que se complementa con lo que dice lo que leyó mi hermana Connie. Dice que todos los que devoraban eran culpables, mal venían sobre ellos, dice Jehová. El Señor siempre defendió a su pueblo, constantemente, siempre los liberó de las peores, ¿cierto? De la esclavitud, ¿cierto? Aunque hayan pasado años, millones de años, ¿cierto? El Señor siempre estuvo ahí con ellos, a pesar de su infidelidad. Pero el verso de Jeremías 2, verso 3, empieza diciendo, santo era Israel. Israel cayó, mis hermanos, de su santidad. ¿Ya? Santo era Israel. Fue santo en algún momento, lo intentó o trató de seguir en los mandamientos de Jehová. Pero este pueblo, ¿cierto?, se desvió. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que el pueblo se desvió una vez más y Jeremías, como nosotros sabemos, siempre anunciaba desgracias para el pueblo porque el pueblo estaba totalmente corrompido. Entonces él les recuerda, ustedes fueron en algún momento un pueblo santo, un pueblo apartado. Lo hicieron bien algunos de ustedes en algún momento. Tenemos, ¿cierto?, a rey David, por ejemplo, que llevó en su máximo esplendor al pueblo de Israel no solamente en el sentido territorial, sino que la parte espiritual. Un rey conforme al corazón de Dios. Entonces aquí vemos, mi hermano, cómo estos reyes posteriores a David llevaron en decadencia al pueblo y cayeron de su santidad. Sin embargo, como vimos en la lección de la semana pasada, mis hermanos, dice que Israel pecó, cayó y rechazó a Cristo, pero no fue una caída fatal. Entonces vemos que aunque el pueblo cayó, se equivocó, esto no determina su fin, ¿ya? Así que ahí tenemos, mis hermanos, la explicación del punto 1 y punto 2. Las primicias, mis hermanos,
deben ser santas, ¿ya? Y estas raíces, mis hermanos, vienen de los patriarcas. Y de estas ideas centrales, que es la santidad y el origen del pueblo de Israel, ¿cierto? Venimos nosotros después. Tenemos que entender, ¿cierto?, el origen de esta manera ordenada. El apóstol Pablo lo está explicando para darnos a entender que si el Señor demandaba de Israel santidad, ¿cuánto más iba a demandar a la iglesia? ¿Ya? Entonces, el apóstol les está haciendo esta pequeña introducción para llevarla a la iglesia, a llevarlos a la reflexión sobre la santidad y sobre la alta exigencia que conlleva seguir a Cristo, ¿ya? Seguir a Dios. Así que esa sería, mis hermanos, mi participación. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Noemí. En realidad, bastante interesante. Agradecerle, hermana Noemí. Aportó con datos bastante interesantes para complementar la lección, para así uno tener una imagen y comprender realmente la naturaleza del pueblo de Israel. Nosotros muchas veces, mis hermanos, nos hemos vuelto muy críticos con respecto al pueblo de Israel. Oh, qué contumaces, cómo pudieron hacer así, cómo no podían obedecer a Dios. Mira todas las muestras de amor de Dios, todo lo que vieron, todo lo que Dios hizo por ellos. Pero las exigencias no son menores, tal como usted mismo lo bien exponía, ¿cierto? Dios le exigía a ellos santidad porque Él es santo y con Dios no se tranza en ese sentido. O sea, nosotros vemos allí, ¿cierto? Como en la referencia de Jeremías, ¿cierto? Decía, santo era Israel. O sea, toda vez que el pueblo de Israel se apartaba, dejaba de ser, ¿cierto? Aquella niña de sus ojos, ¿cierto? Pasaba a ser pecado. Así que mis hermanos, y bien también lo explica el rey David en el Salmo 22, ¿cierto? Dice, y él da argumentos, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Y da un argumento, y dice, Señor, clamo de noche y de día, pero no me respondes, no hay para mí reposo. Los ancestros clamaron a ti, y cuando clamaron, tú les respondiste, tú les oíste, acudiste a ellos, ¿cierto? Pero yo te clamo y no me contestas. Y ahí dice, ¿cierto? En el versículo 3, pero tú eres santo y yo soy gusano, un hombre cargado de pecado. Obviamente Dios no tranza con eso. Bien, mis hermanas, seguimos avanzando. Nuestro hermano Eduardo queda entonces con el número 3 y 4. Dios le bendiga. Amén, hermano Beto. Dios bendiga también. Un saludo a nuestras hermanas, hermanos que están conectados en esta hora. Con lo digo del Señor, entonces retomamos el subtítulo 3 y 4, como se me ha dicho. La ilustración del olivo, parte 1, como dice la lección del día de hoy. El subtítulo 3 dice, Dios quiere ramas armonizadas con las raíces. Tenemos una referencia en Romanos 11, verso 16, que es parte de la lección, la voy a dar lectura, en el nombre del Señor. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿cierto? Hablando aquí también de santidad. Nuestra hermana Noemí también nos hablaba ahí de las primicias, ¿cierto? Nos hablaba también un poco representando lo que es la masa, ¿cierto? Y que debía haber santidad, ¿cierto? Debía haber ahí algo especial, como se trataba de una sola, ¿cierto? Una sola masa. Y las raíces también se había definido ahí que se referían también, ¿cierto? A Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Que son los patriarcas de la nación de Israel y también con quien Dios tuvo allí un pacto. Y de ahí viene todo, ¿cierto? La descendencia en adelante. Y el pacto también que tuvo Dios con Abraham, le dijo también, ¿cierto? A este varón que iba a ser, ¿cierto? Padre de multitudes, ¿cierto? Iba a formar de él ahí una gran nación, ¿cierto? Una gran nación. Conocemos la historia de él, ¿cierto? Él, también de Sara, que no podían concebir hijo por ahí, pero Dios permitió, ¿cierto? En su pacto, en su promesa, que esto aconteciera, porque había un propósito, ¿cierto? Un propósito de Dios, y los propósitos de Dios se cumplen, y las promesas que él hace, ¿cierto? También las cumple, ¿cierto? Porque no es hombre para mentir, como dice la palabra del Señor. Tenemos en este subtítulo 3 también hay 4 letras también que vamos a estar desarrollando también con algunas referencias. En el versículo que estábamos leyendo, ¿cierto? Del Romanos 11, 16, decíamos que las raíces, ¿cierto? Se refería a los patriarcas. Dios, ¿cierto? Tenía ahí también un plan, ¿cierto? Había un plan de Dios, ¿cierto? Con Israel. Había un plan de Dios con Israel.
Nosotros vimos lecciones pasadas, ¿cierto? Que por ahí una parte, ¿cierto? De Israel, ¿cierto? Creyó y otra parte, ¿cierto? Fue incrédula, pero estaba dentro de los planes de Dios, ¿cierto? Creyeron allí, ¿cierto? La promesa de Dios del Mesías, o una parte que creyó en Jesús, pero otra parte que no lo hizo de esa manera, rechazó, terminó, ¿cierto? Castigando, ¿cierto? Y crucificando a Jesús el Señor. Pero estaba todo, ¿cierto? Los planes del Señor para que los gentiles, ¿cierto? Pudiésemos también alcanzar salvación, misericordia por parte del Señor. La letra A dice las ramas naturales, que se refieren a Israel, y las silvestres, los gentiles, el versículo 17. Le voy a dar lectura también a este verso que es parte de la lección. Y la letra E también tiene como mismo referente, ¿cierto?, el versículo 17. En el nombre del Señor nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros veíamos ahí, ¿cierto?, también en el estudio que el olivo se refiere, ¿cierto?, a Cristo al Señor, ¿cierto? Se refiere a Cristo al Señor. Como una definición por ahí de la savia del olivo, nos señala que el apóstol Pablo se explica que el creyente gentil ha venido a compartir la vida espiritual y la bendición dada por pacto a Abraham, ser también descendiente bajo la figura de la raíz de la savia del olivo. ¿Cierto? Nosotros hemos recibido esta bendición por parte de Jesús el Señor, ¿cierto? Por esa sangre derramada, ¿cierto? Ahí en el madero de la cruz, siendo que nosotros, como lo hemos visto, no hemos sido descendientes directos de Israel, como para tener esta promesa que recibieron ellos, ¿cierto? Pero solamente por la sangre de Jesús el Señor nosotros hemos alcanzado también esta bendición. En cierta manera, este pacto, ¿cierto?, que estableció Dios, ¿cierto?, con Abraham. El hecho de nosotros de haber tenido esta fe en el Señor nos hace también allí hijos de Abraham, ¿cierto?, que fue allí el padre de la fe, ¿cierto? Por tener esta fe en el Señor Jesús, nosotros pasamos a ser también allí, una forma de decir, en lo espiritual, hijos también de Abraham, por practicar esta fe y creerle al Señor, ¿cierto? La letra B dice, participan de la raíz y la rica salvia del olivo, ¿cierto? Leímos en el verso 17 esa referencia, que nosotros, ¿cierto?, fuimos injertados allí, ¿cierto? Participamos de esta savia del olivo, ¿cierto? Por el hecho de que fueron desgajadas, ¿cierto? Arrancadas, ¿cierto? Esta parte, esta rama, esta parte de Israel, ¿cierto? Que no creyó al Señor. Plan de Dios, que tenía que ser de esta manera, ¿cierto? Y hemos sido participantes nosotros también ahí eh, de esta savia del olivo, ¿cierto? De Cristo el Señor. De sus promesas también, ¿cierto? Y de la salvación, ¿cierto? No es menor. Nosotros, bueno, por gracia solamente fuimos salvos. Nosotros, el hecho de no haber sido descendientes directos de Israel, ¿cierto? Nosotros no teníamos nada que hacer allí, ¿cierto? Involucrarnos en esta salvación, en toda esta promesa, ¿cierto? Que hubo Abraham y para Israel. O sea, nosotros no teníamos por dónde, porque nosotros tampoco no teníamos también la circuncisión, ¿cierto? Quizá este pacto de la carne, este pacto, ¿cierto?, material, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Nosotros no tocamos esa parte tampoco, porque no teníamos esa tradición por ser descendientes de Israel, ¿cierto? Por lo tanto, estábamos lejos de nosotros de alcanzar salvación. Pero el Señor, ¿cierto?, le plació, si lo podemos decir de esa manera, que nosotros alcancemos salvación. Por lo tanto, debemos estar agradecidos de esto, que Dios lo haya establecido así. Si no, nosotros no íbamos a alcanzar ningún día poder disfrutar, ¿cierto?, en gloria con el Señor. Nos debemos esforzar también para esto. No tenemos todo ganado, vamos a decir de una manera, sino que va a ser también mérito nuestro, ¿cierto?, de aquí en adelante de poder, ¿cierto?, buscar la santidad, como decía nuestra hermana Noemí, para poder algún día alcanzar victoria. Pero todavía hay camino por recorrer. La letra C dice, algunas ramas naturales fueron desgajadas, como lo decíamos, por su incredulidad. ¿Qué nos dice el versículo 20? Nuestra hermana Eliana, con la ayuda del Señor. Romanos 11, versículo 20. Es parte de la lección. Amén. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. 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 Mire qué cosa nos dice ahí la palabra del Señor. Por la incredulidad, ¿cierto?, de ellos, de Israel, ¿cierto? De una parte allí, ¿cierto? Fueron desgajadas, ¿cierto? Fueron arrancadas por la incredulidad de ellos, para dar parte, ¿cierto?, que nosotros seamos, ¿cierto?, allí injertados, seamos parte, ¿cierto?, de aquí el proceso. Por ahí dice, no te ensoberbezcas, dice, ¿cierto? Y también teme, ¿no? Haciendo también referencia a eso de, bueno, nosotros no podemos, de alguna manera, nosotros como gentiles que éramos y hemos alcanzado esta misericordia del Señor, tampoco no podemos sentirnos como en grande, ¿cierto? Sentir como que tenemos todo ganado, o mirar en menos a otras personas, ¿cierto? Que no conocen al Señor, ¿cierto? No debemos sentirnos nosotros los mejores porque por misericordia estamos donde estamos, ¿cierto? Nos queda un proceso, todavía un camino que recorrer, no sabemos qué pueda pasar con nosotros en lo personal, ¿cierto? Podemos caer también, podemos de alguna manera, ¿cierto?, perder quizás la salvación, el estado quizás espiritual que tengamos puede disminuir, ¿cierto? Así que por lo tanto no podemos sentirnos del todo seguros. Dice la referencia por ahí, dice también, eh, si no teme, ¿cierto? Si no teme. Hay procesos que vienen y que yo creo que ya estamos viviendo, ¿cierto? Viviendo como iglesia, ¿cierto? Que es la apostasía, ¿cierto? Hay denominaciones por ahí, y lo comentábamos en el estudio bíblico, de que se creen, ¿cierto?, que son quizás la doctrina verdadera, ¿cierto?, o que son realmente el pueblo de Dios, que van encaminados, ¿cierto?, para allá, para el cielo, por decirlo de una manera, para el lugar donde el Señor está, eh, pero carecen de varias cosas, ¿cierto? Carecen en algunos sentidos, ¿cierto? Por ahí se citaba un ejemplo, por ejemplo, los adventistas, que ellos se creen, ¿cierto?, que ellos sí son la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, por ahí también los mormones, también por ahí, ¿cierto? Y así existen otras denominaciones, hay tantas por ahí también ministerios, ¿cierto? Y la apostasía en sí, la apostasía en sí, y eso lo estamos viendo nosotros en los tiempos de hoy. Y aquí el apóstol, ¿cierto?, nos hace también referencia a esto, nos advierte también de estas cosas. Considerar, ¿cierto?, de que somos partícipes injertados, ¿cierto?, de alguna manera a este árbol, ¿cierto?, a este árbol, a estas raíces, pero debemos considerar muy bien también aquello y permanecer, ¿cierto? Permanecer en esa condición, con la ayuda del Señor. La letra dice, las ramas silvestres fueron injertadas en lugar de ella, lo estábamos viendo, ¿cierto?, en esta referencia, por su fe en Cristo. Fueron injertadas solamente por su fe en Cristo, ¿cierto? No por obras y no por haber sido descendiente directo de Israel, como lo veníamos diciendo, ¿cierto? Las ramas silvestres. Hay referencia en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. Si nuestra hermana Constanza nos puede ayudar con esa referencia, y a nuestra hermana Rosita le quiero pedir la referencia de Efesios capítulo 2, versos 11 al 14, con la ayuda del Señor. Amén. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Amén, hermana Constanza. Nuestra hermana Rosita si nos ayuda con la segunda referencia. Amén. Dice así: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros,
que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Amén, hermana Rosita. Por ahí nos dice que el estado natural de cada uno de nosotros, dice, nosotros es ser silvestre por naturaleza. Es ser silvestre por naturaleza. ¿Cierto? Nosotros los gentiles, ¿cierto? Éramos eso, ¿cierto? Una rama silvestre, que fuimos injertados, ¿cierto? En lugar de que fueron arrancadas, desgajadas. Y todo esto, ¿cierto? Ha sido por la fe en Cristo el Señor. Solamente eso nos llevó, ¿cierto?, a ser injertados, ¿ya? Solamente por eso. Los gentiles han alcanzado la justicia, ¿cierto?, a través de la fe en Cristo. Israel no la alcanzó porque Israel, ¿cierto?, iba tras una ley, ¿cierto?, de justicia. Nosotros hemos estudiado esa parte también, ¿cierto?, de que Israel, ¿cierto?, se basó mucho en la ley, ¿cierto? Se basó en la ley, ¿cierto?, la ley ahí de Moisés, la ley que estableció Dios, ¿cierto?, que venía desde tiempos antiguos, ¿cierto? Y para ellos solamente podían alcanzar salvación, ¿cierto?, a través cumpliendo esta ley. Pero nosotros sabemos que ellos no la cumplieron del todo, era una ley difícil, ¿cierto? Era una ley difícil. Y tropezaron después con todo esto, ¿cierto? Con Cristo, tropezaron con Cristo el Señor, ¿cierto? A la venida de Cristo el Señor, cuando les predicó, ¿cierto? Por ahí tropezaron en ese sentido. Se quedaron ellos en la ley, esa ley antigua, ¿cierto? La cual no salvaba del todo, porque había que cumplir la cabalidad, ¿cierto? Ellos por ahí, una transgresión, la acomodaron en cierta forma, ¿cierto?, a su conveniencia, ¿cierto? Pero aún así no pudieron cumplirla, por lo tanto, ¿cierto?, no podían ser salvos por esto. Esto solamente a través de Jesús, solamente al creer, ¿cierto?, en Jesús, en su sangre, en su sacrificio, como lo menciona el apóstol, ¿cierto? Y la referencia ahí, ¿cierto?, de Efesios, ¿cierto? En otro tiempo, ¿cierto?, nosotros como gentiles, ¿cierto?, nos servíamos al Señor, llamados, ¿cierto?, incircuncisión, incircuncisos, ¿cierto?, porque no llevábamos esa marca nosotros en nuestro cuerpo, ¿cierto?, como pueblo de Dios, como lo llevaban los judíos, ¿cierto?, haber sido circuncidados al octavo día, como Dios se los ordenó, ¿cierto? Pero se hizo una circuncisión espiritual en nuestras vidas, a través, ¿cierto?, del sacrificio de Jesús el Señor. Nosotros fuimos circuncidados, ¿cierto?, por ese acto de Jesús el Señor. De esa manera, ¿cierto?, nosotros pasamos a ser parte también, ¿cierto?, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, ¿cierto?, a través del acto de Jesús el Señor, de haber sido redimidos por la sangre del Señor, haber creído a Él, ¿cierto?, haber obedecido a ese llamado, ¿cierto?, de Jesús, ¿cierto?, a nuestras vidas. Hemos recibido, ¿cierto?, esa circuncisión espiritual, ¿cierto? Entonces fuimos injertados solamente por la fe en Cristo. Nada más, ¿cierto?, nos llevó a esta situación de pasar a formar parte, ¿cierto?, de la iglesia del Señor, solo, ¿cierto?, por la fe en Cristo el Señor. No sé, mis hermanos, hermanas, si hay alguna duda en este subtítulo 3, de que Dios quiere ramas armonizadas por las raíces, ¿cierto?, que debe haber una armonía, ¿cierto? Una armonía, ¿cierto?, para alcanzar también la rica savia del olivo, ¿cierto?, que es Cristo el Señor. Debemos permanecer allí, ¿cierto?, en este injerto, ¿cierto?, y llevar fruto también. Eso es importante. Ahí en el estudio se nos daba la parte natural, ¿cierto?, cuando ser injertado, ¿cierto?, aquí lo que es el olivo, ¿cierto?, cuando ya estaba pasado el tiempo, ya no se estaba dando fruto, se le injertaban nuevas ramas, ¿cierto?, un renuevo allí, ¿cierto?, para que se mantenga, ¿cierto?, ese verdor y que haya nuevamente fruto, ¿cierto?, para que no desaparezca el fruto, ¿cierto?, de ese árbol, ¿cierto?, se graficaba de esta manera, iban injertando estas nuevas ramas, y por ser, ¿cierto?, ramas nuevas y al poder extraer o alimentarse de esa savia allí, ¿cierto?, permanecía verde y daba su fruto. En lo espiritual, ¿cierto?, nos referíamos también a nosotros, que debemos dar frutos también, ¿cierto? Fuimos injertados allí, ¿cierto?, al olivo, y debemos también dar fruto, y ese fruto también debe permanecer, mantenerse. No sé, hermanos, ¿alguna duda, hermanos? ¿Frente también alguna referencia que vimos? Si no, estamos pasando al subtítulo número 4,
que nos dicen gentiles creyentes, esto es el injerto, ¿cierto? Nosotros, disfrutan de la salvación de Dios, su justicia y de su espíritu. Hay una referencia en Gálatas capítulo 3, versículo 14. No sé si nuestra hermana Pía Delgado tendrá audio para que nos acompañe con esa referencia. La veo conectada por ahí, pero no sé si tiene audio. Nuestra hermana Pía Delgado. Amén. ¿Cuál referencia, hermano? La referencia de Gálatas capítulo 3, versículo 14. Hermana Pía, con la ayuda del Señor. Amén. Gálatas 3:14 me dijo. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermana Pía. Quiero también, mire, ahí referirme en el versículo 6, antecede así también, ¿cierto? Un título dice el pacto de Dios con Abraham. Quiero leer el versículo 9 también, que dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, como lo hemos venido señalando, ¿cierto? Los de la fe. Estos son los que han creído, ¿cierto?, a Cristo al Señor. Los gentiles, ¿cierto?, que creyeron, y dentro de eso, ¿cierto?, estamos nosotros, ¿cierto? La misma fe de Abraham, ¿cierto? Dice que Dios también la ha injertado, ¿cierto?, en nosotros, la ha puesto en nosotros. La bendición de Abraham, la justificación por medio de la fe y el don del Espíritu Santo, es ahora muestra, dice, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Nosotros somos partícipes, entonces, de la justicia del Señor y de su Espíritu, ¿cierto? Por la fe que hemos depositado en Cristo el Señor. Es importante, hermanos, permanecer en esto, permanecer, ¿cierto?, en la fe en el Señor, nada más que en esto, ¿cierto? Y alcanzaremos, ¿cierto?, las promesas que fueron allí también establecidas a Abraham, ¿cierto? Que vea también allí, ¿cierto?, una comunión, una armonía y por lo tanto también una santidad, como veníamos diciendo, o se dijo al principio de esta lección. Bien, había que mantener ahí una santidad, ¿cierto?, para poder alcanzar las bendiciones del Señor, las promesas del Señor, ¿cierto? Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y nosotros estamos en un proceso, ¿cierto?, día tras día de santificación para un día alcanzar el lugar donde Jesús está, ¿cierto? Ser coherederos con Él. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Es algo que nos dice la palabra del Señor a todos nosotros. Es muy importante eso entonces en nuestra vida, la santidad. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta, porque si fuésemos santos ya estaríamos en la presencia del Señor, pero estamos en un proceso diario, ¿cierto? Y cada día es un desafío más grande, ¿cierto? Para poder mantenernos en ¿cierto?, en este estado de santidad o irnos mejorando, ¿cierto?, lo espiritual. Cuesta mucho. Nos ayuda el Señor, mis hermanos y hermanas, para poder alcanzar la plenitud, ¿cierto?, de la santidad y nuestra fe no desmaye con la ayuda del Señor. Entonces esa es la promesa que hay en nosotros, ¿cierto?, que como injerto, ¿cierto?, disfrutamos de la salvación de Dios, de su justicia y su Espíritu, que solamente, ¿cierto?, por la fe, como lo decía también la referencia. No sé si hay hermanos, hermanas, alguna duda con respecto a este subtítulo número 4, la referencia también que hemos dado lectura, con la ayuda del Señor. Pareciera que no, le doy entonces. Nuestra hermana Elisa, con la ayuda del Señor, le corresponde los próximos subtítulos. Hermana Elisa, el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Está hermosa la lección
la ilustración del olivo. Me corresponde, ¿cierto? El subtítulo 5 lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Dice, los judíos incrédulos no tienen ninguna semejanza con Abraham. Tenemos aquí 3 referencias, ¿cierto? Voy a darle lectura a la de Génesis. Voy a pedirle a mi hermana Constanza Enrique que por favor busque en Juan 8:37, 39 y 40. Y a mi hermano Héctor en Gálatas 3, 6 y 7, por favor. Así que voy a darle lectura en el nombre del Señor. Abraham, dice Génesis 15, 6. Dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿cierto? Hablando de Abraham, ¿cierto? Refiriéndose a él, que fue obediente, que creyó, ¿cierto? A nuestro Dios y le fue contada por justicia, ¿cierto? Que el Señor le bendiga, mi hermana Connie. Juan Amén. 8:37. El 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Connie. Entonces dice, los judíos incrédulos no tienen ninguna semejanza con Abraham, ¿cierto? Y aquí también el Señor Jesús habla a través de esta parábola que dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, ¿cierto? Porque todavía no le había sido revelada esta parte, ¿cierto? De que él era el Mesías. Dice, y mi palabra no haya cabido en vosotros. O sea, había una incredulidad, ¿cierto? En su corazón. No había allí una certeza de que él era el Mesías, el enviado, ¿cierto? Por Dios, el rey de los judíos, como dice también su palabra, el que había de salvar a esta humanidad, ¿cierto? El Salvador del mundo. Y dice la referencia de Gálatas 3:6, por favor, hermano Héctor. Amén, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Amén. Ahí también nos deja más claro que dice que los que son de fe son hijos de Abraham, ¿cierto? Y por eso dice el subtítulo este de que los judíos incrédulos no tienen ninguna semejanza con Abraham. Muchas veces también en nuestras vidas también hay incredulidad, ¿cierto? Aún conociendo de que Dios fue el que vino a entregar su vida, ¿cierto? Para que nosotros alcanzásemos esta salvación. Como decía el subtítulo anterior, que por justicia y por su espíritu, ¿cierto? A través de este sacrificio nosotros también pudiésemos tener esta opción, ¿cierto? Esta salvación para nuestras vidas. No siendo, ¿cierto?, descendiente de judío, pero nuestro Señor Jesús sí lo es también, el descendiente de los judíos, ¿cierto? Por eso que ese es la fe la que nos ha hecho partícipes, ¿cierto? En esta rama, como se decía, injertada. Y como fueron desgajadas, ¿cierto? Las otras ramas, entonces hubo esta alternativa para nosotros de poder entrar también, de tener esta bendición para nosotros, ¿cierto? Como gentiles, como pueblo que no tenía esperanza en Él, solamente a través de la fe, ¿cierto? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Dice el subtítulo 6, el olivo, símbolo de un ungido. Le voy a pedir a mi hermana Noemí que nos ayude con esa referencia en Zacarías 4, 11 y 14. Zacarías 4, 11 y 14. Amén. Hablé Amén. más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y él dijo, esos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Amén.
Amén. Como dice la lección, lleva por título que esta es una ilustración, ¿cierto? Del olivo, una ilustración o una parábola, para que nosotros vayamos comprendiendo, ¿cierto? Dice el olivo es símbolo de un ungido. ¿Y quién fue el ungido? Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Enviado por Dios a cumplir esta misión en esta tierra, en la cual Él cumplió ambas cosas, cumplió, ¿cierto? Como antiguamente había un sacerdote, ¿cierto? Y un sumo sacerdote, y también se hacían sacrificios, pero el Señor Jesús cumplió todas estas cosas, ¿cierto? Cumplió la ley, cumplió todo, y a través de nosotros, de este sacrificio, por eso que fue tan importante este sacrificio para nosotros, ¿cierto? Porque a través de la fe en Jesús podemos alcanzar también esta bendición. Y este símbolo representa, ¿cierto?, la obra de nuestro Señor Jesús, que Él vino como humano, pero por eso dice su palabra, se entregó como un cordero, ¿cierto? Un cordero santo, una ofrenda expiatoria, agradable a Dios, para que nosotros tengamos la entrada también con nuestro Padre Celestial, seamos reconciliados y formamos entonces parte de esta rama, de este linaje, podamos decir, para nuestro Dios, como pueblo del Señor. Cristo el Señor, ¿cierto?, es el símbolo del olivo. El Señor bendiga a su palabra, y esta sería mi participación. Para nuestro Dios sea la honra y la gloria. Dejo a nuestro hermano Luis Maldonado. Amén. Muchas gracias, hermana Elisa. Muchas gracias, hermano Eduardo. Tal como mis hermanas han escuchado, hermanas y hermanos han escuchado, ¿cierto?, los exponentes, nuestra hermana Noemí, nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Elisa. Esta lección, mis hermanos, de estos versículos en los cuales se basa la lección, me refiero específicamente a Romanos capítulo 11, del versículo 16 al versículo 20, para nosotros debe ser tan importante, debiéramos memorizarlo de tal manera, igual como nosotros memorizamos ese versículo que muchas veces predicamos a la calle y dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿cierto? Pero estos versículos, mis hermanos, de Romanos 11, 16 al 20, como ya se ha exhortado, ¿cierto?, por parte de nuestros hermanos, es muy importante para nosotros, mi hermano, porque aquí a nosotros nos deja más que claro, ¿cierto?, más que claro, que el olivo es Cristo, que el pueblo de Israel es su pueblo para él, ¿cierto?, que debe ser santo, así como la raíz, Dios y Cristo son santos, y que nosotros, mis hermanos, al estar injertados a este árbol, ¿cierto?, del olivo, que es santo, debemos nosotros también, ¿cierto?, extraer la savia de este árbol, que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, el fruto que nosotros debemos dar, obviamente, es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto?, como la savia de este árbol. No debemos nosotros dar otros frutos. Es Él el que nos llama para ser parte, ¿cierto?, de su gloria, de su reino. Y no podemos ir a su reino, no podemos pertenecer a este árbol con nuestras características personales, con nuestra cultura. Eso es falso. Aquí estos versículos de Romanos nos dejan al descubierto de que Él nos corta, nos separa del mundo y nos injerta a Él para que demos frutos de Él, para hacernos a la imagen de Él. No es que nosotros vayamos a generar una nueva cepa de olivo, un fruto diferente. No es así. Todas las referencias, todo el análisis que han hecho nuestros hermanos, ¿cierto? Nuestra hermana Noemí, nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Elisa, a la luz de las escrituras, de todas las referencias, en ninguna dice: ven y yo te voy a injertar, ¿cierto?, el olivo para que tú des tus propios frutos, producto de tu cultura, producto de tu crianza, producto de tu forma, producto de tu personalidad, de tu carácter. ¿Dice eso? En ninguna. Entonces, tal como exponía nuestra hermana Noemí, la palabra santo significa cortado, pero no tan solamente cortado, sino que separado.
Pasamos a ser una nueva criatura, pasamos a pertenecer a una nueva nacionalidad. Dejamos de ser nosotros, dejamos nuestras costumbres, dejamos nuestros hábitos, nos abandonamos de nuestro carácter, de nuestra personalidad para pasar a formar el carácter, conformarnos al carácter y a la personalidad de nuestro Salvador, de este árbol. O sea, debemos dejar de ser nosotros. Cada día, tal como decía, ¿cierto, Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él viva. Tremenda reflexión, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios, ¿cierto?, continúe perfeccionando aquella obra que comenzó en nosotros un día. Mis hermanos, no quiero dejar pasar por alto también, había una referencia muy importante como todas, pero hay una referencia, mi hermano, que a nosotros también nos puede ayudar a defender la deidad de Cristo, que hoy en día está siendo muy atacada por los científicos ateos, mi hermano, incluso por algunas religiones que niegan que Cristo, el Jesús, el Mesías, es divino, ¿cierto? La referencia que hace alusión a la divinidad, a la deidad de Cristo, fue leída, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Mis hermanas, destáquenla allí en sus expositores, porque esto va en defensa de la deidad de Cristo. Cuando de repente usted se encuentre por allí, ¿cierto?, le vayan a tocar la puerta, algunos amiguitos que salen por ahí a recorrer con algunos libritos aparte de la Biblia, ¿cierto? Ellos no creen en la deidad de Cristo, no creen que Cristo es Dios, no creen en la Trinidad, no creen que Él es Dios. Y aquí en Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice literalmente, refiriéndose a los patriarcas, parte diciendo de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que esta referencia hace alusión a la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, que vivió en la tierra, ¿cierto?, como un hombre, pero Él es Dios humanado? ¿Se da cuenta? Entonces es una referencia muy importante, mis hermanos, para defender el carácter divino de nuestro Salvador Jesucristo. La conclusión: el cumplimiento profético de todas las promesas dadas por Dios a los padres de Israel han permitido así que el injerto más raro de todos se uniera como un mismo árbol con el olivo silvestre, así como se dijo, de ambos pueblos hizo uno. Mis hermanos, Dios nos bendijo, ¿cierto?, al sacarnos del mundo, no para vivir como el mundo lo vive, no como el mundo vive, sino que nosotros vivir de una manera diferente, de acuerdo a los preceptos divinos, de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese debe ser nuestro esfuerzo diario, de ese debe ser nuestro esfuerzo, mis hermanos, a cada instante, a cada momento, ya conformarnos a la imagen de Cristo. El texto en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 y 6, mis hermanos, que fue modificado a ese, dejando de lado el texto de Habacuc 3, 17 y 18. Repito, el texto en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 y 6, dice así: Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Mis hermanos, una tremenda promesa por parte de Dios a su pueblo, a quien no ha dejado, a quien no ha desamparado, a quien pese al trato que Dios tiene, cierto, especial para con su pueblo, ha sido también expuesto, ¿cierto?, a la justicia de Dios, ha sido expuesto, ¿cierto?, a la ira de Dios, producto de su desobediencia, producto de la idolatría. Pero eso no significa, mis hermanos, de que Dios, ¿cierto?, no vaya a cumplir la promesa que le hizo a estos hombres justos, a estos hombres santos, como se trataba en la misma lección. Dios va a cumplir su promesa, Dios está cumpliendo su promesa. Dios gobierna, mis hermanos. Pese a todo lo que sucede en el mundo, Dios gobierna. Permite de que el príncipe de este mundo, ¿cierto?, en estos siglos haga lo que quiera, pero de acuerdo todo al propósito establecido por Dios. Mis hermanos,
No es necesario agregarle nada más a la lección. Yo creo que está todo bien expuesto, mis hermanos, está todo bien dicho. Está de más redundar en lo mismo. Lo más importante, mis hermanos, en esta lección es que nosotros comprendamos de que nosotros no fuimos a Él. Él vino a nuestras vidas. Y Él viniendo a nuestras vidas, mis hermanos, nosotros debemos estar mentalizados de que nosotros no contribuimos nada más a la gloria de Dios que nuestro pecado y nuestra mala conducta. Y quizás puede ser terrible lo que estoy diciendo, mis hermanos, pero al nosotros aceptar esa realidad, es la única forma que nosotros podamos sentir la necesidad absoluta de un Salvador. Y al sentir esa necesidad absoluta de un Salvador, entonces nosotros debemos enajenarnos de nuestra personalidad, de nuestro carácter, para ir a las plantas de este Salvador y extraer de él todos aquellos nutrientes, toda aquella savia, todo aquel extracto, ¿cierto? Que permita, para que permita a nuestras vidas hacerlas conforme a lo que Cristo es. Eso es, ¿cierto? El mensaje de lo que Dios Padre nos quiere entregar en esta escuela dominical. Yo le voy a invitar, mis hermanos, a que oremos a nuestro Dios para ya ir finalizando esta escuela dominical, ¿cierto? Y posteriormente cantar el último himno. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia, mi Señor, agradecidos por tu palabra, mi Señor, agradecidos porque nos has hecho comprender, mi Señor, en este estudio de tu palabra, que no fuimos nosotros quienes vinimos a ti, sino que más bien tú saliste al encuentro de nuestras vidas. Nosotros íbamos, mi Señor, ciegos, cegados completamente, oh Dios mío, hacia la condenación eterna, más a ti te plujo salir a nuestro encuentro y a través de la obra del Espíritu Santo, mi Señor, fuimos convencidos de que nuestra naturaleza es pecadora. Somos así, mi Señor. Y eso es triste, oh Dios mío, porque no existe en nosotros ninguna posibilidad de ser salvos por nuestras propias obras, sino más bien a ti te plujo, mi Señor, en tu misericordia, rescatarnos, salvarnos, mi Señor, y nos injertaste a este tu pueblo, mi Señor, con un propósito de que diéramos fruto del Espíritu, mi Señor, conformar nuestra imagen, oh Dios mío, a la de aquel varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Él es el camino, Él es la verdad y nos promete vida eterna si depositamos toda nuestra fe, así como los patriarcas lo hicieron, solamente en tu Hijo Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento nos daba indicio, mi Señor, de que la única forma de ser justificados ante ti es por medio de la fe. Mi Señor, fundamenta nuestra fe, afirma nuestros pasos, oh Dios mío, para que nada mengue nuestra fe, ni para que sea debilitada a propósito, mi Señor, de todos los acontecimientos, oh Dios mío, que estamos viviendo en este actual presente. Yo te pido, mi Señor, que tú cuides y protejas a tu iglesia, le infundas aliento, mi Señor, vivifique nuestros espíritus para poder, oh Dios mío, hablar con denuedo de este mensaje de salvación, oh Dios mío, para que las almas que han de ser salvas puedan llegar, mi Señor, lo antes posible, oh Dios mío, a este camino. Yo te pido, mi Señor, que este mensaje quede guardado en nuestros corazones, atesorado, para que, mi Señor, pueda hacer vida en nuestros corazones y convencernos cada vez más que te necesitamos en nuestras vidas a cada instante. Te lo pedimos, mi Señor, todo esto a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar término a esta escuela dominical con el himno número 341. De más está decirle ya, mis hermanos, de que me voy a tomar la libertad. Estamos ya en el mes de noviembre, mis hermanos, prácticamente la quincena de noviembre. Se acerca el mes de diciembre donde se cierran los libros de asistencia. Así que, mis hermanos, desde ya agradecer la participación de las hermanas, sobre todo que aquí la están llevando con la asistencia. Los hombres, mis hermanos, estamos muy al debe. Y ya es triste, mis hermanos, no puedo decirlo de otra manera. Dios mueva a su iglesia, Dios mueva a los hombres de la iglesia, porque tienen una responsabilidad muy importante como jefes de hogar,
Si no nos instruimos a la luz de la palabra, entonces, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestras esposas? Dios nos bendiga y podamos tomar con la seriedad que corresponde el ministerio de la familia, de la cual somos responsables como dueños de casa. Mis hermanos, con el himno número 341 vamos a dar término a esta escuela dominical. En el nombre del Señor. Bajo de las estrellas donde anduvo mi Jesús, en el jardín de Getsemaní, donde luz no se halló, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial. Él clamó bajo del olivar. Cuando el Padre oró, muy triste se quedó. Fue amarga la copa que él bebió. Vino un ángel del cielo y lo confortó cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial. Él clamó bajo del olivar. Siempre sea mi canción el amor que mostró mi Jesús cuando oró en el jardín. Gloria sea dada a él, mis culpas él llevó cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre celestial. Él clamó bajo del olivar. La gloria es a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Le voy a pedir a nuestra hermana Eliana Figueroa que por favor pudiese invocar la bendición final a esta escuela dominical. Amén, hermano. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora, mi Dios, porque usted nos tuvo un domingo más aprendiendo de su palabra, de estas maravillosas lecciones, mi Dios, que domingo a domingo vamos aprendiendo de ella, mi Dios. Te pido a esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han podido conectarse, como los que no lo han podido hacer. Usted conoce los motivos, mi Dios, pero solo usted nos puede ayudar cada día para poder preocuparnos más, para poder acercarnos más a ti, mi Dios, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, Dios mío. Ayúdanos cada día para poder hacer tu voluntad, para poder honrarte, Padre Santo. Pon en nuestras vidas, Dios mío, gracias, sabiduría y entendimiento
Te pedimos, mi Dios, que usted pueda recibir este pequeño trabajo que se ha hecho a esta hora, sea agradable ante usted, Dios mío, pueda ser como una ofrenda agradable ante ti. Te pedimos, mi Dios, que bendigas a tu siervo, bendice a cada hermano, hermana de la iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, para siempre. Siempre. Ha concluido la escuela dominical, mis hermanos.